Saludos y bienvenidos a este su programa Aún hay Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado No hay salvación sin temor y sumisión. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 21, y a través de todo el programa estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Dice allí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Palabra de Dios. Cuando nosotros nos sometemos al prójimo y de igual manera ellos se someten a nosotros, ambos mostramos reverencia a Cristo, pero ninguna de las dos partes, por el hecho de que estamos tratando de ayudarnos mutuamente, puede ser ni egoísta uno con el otro, y tampoco uno con el otro puede querer controlar la situación. En todo momento, en ambas partes debe de haber humildad, y cuando nos sometemos al prójimo, lo estamos haciendo con respeto y por respeto. Y de igual manera nosotros esperaríamos eso de ellos, aunque no todo el mundo pues piensa igual. Y a veces nosotros hacemos las cosas con humildad y el que está recibiendo pues le gusta atropellarnos. Pero a Cristo le hicieron peores cosas y nosotros tenemos que aprender a tolerar todo lo que nos tire para acá el enemigo, porque eso lo hace el enemigo, no lo hace nadie más. Así que cuando nosotros estamos hablando de someternos unos a nosotros, debemos poner la necesidad del prójimo primero por encima de la de nosotros, y muy en especial de los hermanos en la fe, porque por lo general los hermanos en la fe son los más rezagados. Las personas piensan que porque vamos a reunirnos en un lugar como congregación y alabar y adorar a Dios y allí escuchamos palabra de Dios, que los hermanos se buscan y se ayudan mutuamente, y ese no es el caso. Lamentablemente no es lo que era la iglesia primitiva, como le llaman ustedes, que leemos en el libro de Hechos, cuando todos ellos vendían todo lo que tenían, se lo entregaban a los apóstoles para que hubiera una división y pudieran darle a todos aquellos que tenían una necesidad y eran bien desprendidos. Lamentablemente dentro del pueblo de Dios eso no sucede. Por eso le estoy diciendo que nosotros tenemos que someternos uno a otro y darle prioridad a las necesidades de ellos, pero también tenemos que darle prioridad a las necesidades de nuestros hermanos en la fe, porque en ocasiones vamos a reunirnos y no sabemos cuál es la situación que están pasando algunos hermanos, y muchos de ellos no tienen ni para comer, y muchos de ellos no tienen ni para pagar la renta o ni para llegar al trabajo, y algunos ni tienen trabajo, y nosotros no nos enteramos porque no nos buscamos. Ve, no hay esa unión, y tanto que hablamos de que, mira, Pablo dice que no podemos dejar de congregarnos porque hay que ir a la iglesia obligado. Eso no es lo que estaba hablando Pablo, ya eso yo se lo expliqué en un programa anterior, pero la realidad es que si lo vamos a aplicar de esa manera y van a reclamarlo de esa manera, pues entonces estamos mal, porque estás reclamando algo que no estás llevando a cabo, porque cuando vas a reunirte con los hermanos no te estás dando cuenta de las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios, y nosotros tenemos que atender nuestras necesidades, porque el primer ministerio de nosotros es nuestro hogar. Y el segundo es la iglesia, la congregación, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos dar un buen testimonio ni salir a ayudar a nadie si nosotros no estamos atendiendo las necesidades de nuestros hermanos. Y es así. Tiene que suceder así, pero no sucede. Esa no es la norma. Por eso le estaba diciendo hace un momento atrás que cuando nos sometemos uno al otro, damos prioridad a las necesidades del prójimo, pero también tenemos que darle prioridad a las necesidades de nuestros hermanos en la congregación. Cuando hay una sumisión, mostramos un acto de obediencia. No es que nosotros estamos mostrando una bajeza o una debilidad. No estamos haciendo eso. Cuando nosotros hacemos eso, estamos sometiéndonos y mostrando el amor que tenemos tanto por el prójimo, así que por encima del otro, el de Cristo. Cuando nosotros nos sometemos, estamos mostrando el amor de Cristo, porque estamos mostrando reverencia a Cristo, ¿ves? Y estamos entrando en obediencia a Cristo, y estamos nosotros haciendo lo que Cristo nos envió a hacer. Entonces, por ende, cuando nosotros nos sometemos unos a otros, estamos mostrando amor a Cristo y estamos mostrando el amor al prójimo. Y ahí estamos nosotros, pues, manteniéndonos en la línea de los dos mandamientos importantes que nos dio Cristo, que era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con nuestro corazón, y también que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se cubren los dos. No quiere decir que no estemos violando lo que hay entre medio por ahí, ¿verdad? Pero estamos encaminados. Así que el someterse es un acto de desinterés. ¿Okay? Y nos ayuda a reforzar la relación tanto con el prójimo como nuestra relación con Dios, y profundiza más aún nuestra fe con Dios, hacia Dios. Estamos viendo. Cuando nosotros nos sometemos a unos a otros,
esto es un acto de mucha humildad. Esto es un acto voluntario, obviamente, pero sale voluntario, pero sale con amor, con misericordia, sin ningún tipo de interés, porque no estamos esperando nada a cambio. Y lo estamos haciendo como para el Señor, como aprendimos en otros programas anteriores, que les dije que cuando hagamos algo, hagámoslo como para el Señor. ¿Ve? Y les dije también que si conocemos que hay una necesidad y la podemos cubrir y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso es que le estoy diciendo que nosotros tenemos que darle también prioridad a nuestros hermanos en la fe, porque ellos también tienen necesidades. Y a veces con el ajetreo de entrar y salir de la congregación, los trabajos que muchos tienen, unos andan de vacaciones, otros andan estudiando, a veces no tienen el tiempo de comunicarse durante la semana, pero miren, no les cuesta nada levantar un teléfono, que hay, hoy día todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿verdad? Porque ese es el grillete, como decimos en Puerto Rico, de todo el mundo. Tú puedes sacar, aunque sea 5 minutos o 1 minuto, y decir: mira, hermano, ¿cómo tú estás? Soy fulano de tal, hola, Dios te cuide, ¿estás bien? ¿Necesitas algo en que te puedo ayudar? Y ya. Está todo bien, perfecto. Tengan una pequeña oración si la quieren tener. Y usted, pues, siguió su día normal y él siguió su día normal. Pero usted mostró el interés de querer ayudar a ese prójimo. Usted se estaba sometiendo primeramente a Cristo y sometiendo a la necesidad de ese hermano si hubiese habido alguna necesidad. Y no necesariamente el hermano, como le dije, porque los hermanos tienen prioridad, pero estamos hablando del prójimo. Y muy en especial como se trata de aquellas personas que nos hacen daño, que se nos hace difícil a nosotros, ¿verdad? Despojarnos de esa molestia y quererlos ayudar con amor, pero lo tenemos que hacer porque la Biblia nos manda a nosotros a que nos toleremos unos a otros. Ahora, Cristo fue el mayor ejemplo de sumisión y de humildad, y Él se humilló a tal grado que dejó su trono para venir a convertirse en hombre, para que lo vituperaran, para al fin y al cabo morir en una cruz por ti y por mí. Así que ese es el mayor ejemplo de humildad y de sumisión. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ve? Él es el creador y lo está haciendo, Él es el rey. Okay. Él se está bajando de su trono para venir a morar con nosotros los hombres pecadores. Y cuando vino a morar con nosotros, vino en humildad, vino a servirnos. ¿Se acuerdan la última cena? ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo antes de que partieran el pan y mostrara lo que simbolizaba el pan, lo que simbolizaba el vino? Le lavó los pies a los apóstoles. Humildad total, que era la enseñanza para ellos. Humildad total. Tiene que haber humildad en nosotros, tiene que haber aquel de querer ayudar al prójimo para que nosotros podamos someternos a ayudar al prójimo. Y recuerden que les dije que tanto el querer como el hacer en nuestros corazones lo pone el Espíritu Santo, y cuando Él te pone ese querer y ese hacer de ayudar a una persona, escucha la voz del Espíritu Santo. No te resistas, no pienses que esa persona te pudo haber hecho algo en el pasado o que todavía te lo está haciendo o que ha hecho algún comentario X o Y de ti y tú te sientes mal. No, tiene una necesidad, te movió Dios, porque ahí es donde Dios se crece, se enaltece, y tú también. Y tu carácter se reafirma en Cristo, y tu espiritualidad va en ascendencia. ¿Ves? Y también le damos una lección, porque le estamos mostrando: mira, tú me has estado pagando con un mal, pero yo te estoy pagando con un bien. ¿Ves? Como dijo Cristo, pues si alguien te pega en una mejilla, volteale la otra. No significa que físicamente va a dejar que alguien venga a abusar de ti. No, lo que Cristo estaba diciendo es que no pagues un mal por otro mal. Eso era todo. Y nosotros pues tenemos que hacer eso con aquellas personas que reconocemos, entendemos y sabemos de primera mano que nos han querido hacer daño, y nosotros nos hemos despojado de eso, como le estaba diciendo, que tenemos que despojarnos de los malos pensamientos. Hablamos de eso en un programa pasado, y tenemos que tener nuestras mentes renovadas y limpias todos los días. Son esas cosas que nos han hecho, que nos continúan haciendo. Nosotros no podemos darle mente a eso, porque el enemigo se va a aprovechar de esas situaciones para robarte la paz, si tú se lo permites, y para llenarte la cabeza de tantas y tantas cosas que vas a terminar de mal humor con el hermano, y posiblemente te alejes de la congregación y te alejes de buscar de Cristo porque te molestaste. No, porque acuérdese que en la congregación es donde más pecadores hay, porque todos estamos enfermos. Y por eso es que llegamos allí al hospital a buscar sanación de parte de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Con esa fortaleza y el poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Así que no crean que porque estamos allí reunidos, pues todo el mundo es bueno. No hay bueno ni aun uno. Cristo mismo lo dijo: ¿por qué me llamas bueno si bueno hay uno y es Dios el Padre? El mismo Cristo lo está diciendo. No hay nadie bueno dentro de la congregación. Habemos personas con necesidades espirituales grandísimas. ¿Ves? Que hay materiales y físicas, claro que sí, pero por encima de todo está la necesidad espiritual, porque esa es nuestra vida futura. Nuestra vida futura está basada en una eternidad con Cristo espiritual. ¿Ves? Va a haber un cielo nuevo, va a haber una tierra nueva, nuestros cuerpos van a ser transformados en nuestra mente, pero entre tanto tú tienes que cuidar tu vida espiritual. ¿Ves? Porque tu vida espiritual es ese soplo de aliento que Dios te dio a ti. Y dice la palabra que cuando tú mueres, el espíritu va
y regresa a quien lo dio, que es Dios. ¿Ok? Así que tenemos que cuidar la vida espiritual porque es de suma importancia. Cuando hay sumisión, nosotros estamos siguiendo totalmente el ejemplo de Cristo. Les dije que Cristo fue bien sumiso, fue humilde y vino a servir. Y cuando nosotros hacemos eso, que nosotros nos damos en sumisión a las necesidades del prójimo, estamos siguiendo ese ejemplo de Cristo, hermano. ¿Okay? Estamos mostrando reverencia hacia Cristo, respeto. Eso es lo que estamos mostrando a Cristo. Y obediencia, porque Él es el que nos está enviando a nosotros a que nosotros nos toleremos unos a los otros y que nosotros seamos unos por los otros. ¿Ves? Tenemos que hacerlo. Esto no es cuestión de, yo voy a escoger a quién voy a ayudar. No, pero eso es bien sencillo, porque vas a escoger a la gente que te agrada. Y la gente, no. Tú tienes que ayudar a todo el mundo. Tú no puedes hacer acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Cuando Cristo vino a morir por todos, vino a morir por todo el mundo, no por unos blanquitos, unos morenitos, no por unos gorditos, flaquitos, no, murió por toda su creación. ¿Okay? Inclusive hasta para liberar la naturaleza cuando Él regrese, porque está atada al pecado todavía. Así que, por favor, hermano, vamos a coger estas palabras de Cristo y llevarlas a nuestros corazones y tomarlas serias, pero hacerlo con alegría. Vamos nosotros a someternos los unos a los otros con amor y con respeto para que Cristo sea glorificado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos sometemos al prójimo, le mostramos amor, le mostramos respeto, le mostramos misericordia y al someternos a todas sus necesidades, ese prójimo que quizás haya tenido una mala impresión de ti o haya estado hablando mal de ti o se haya equivocado contigo por las razones que sea o porque alguien le haya dicho tal o más cual. No, cuando él ve tu actitud de tolerancia, tu actitud de amor, de misericordia, tu interés sin ningún tipo de atadura o esperar algo a cambio de ayudarlo, mire, la persona va a cambiar con usted. Créame que la persona va a cambiar con usted. Usted no lo creerá así, pero es así. Y entonces la persona va a decir, wow, yo me equivoqué con esta persona. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de humillar a las personas. El que se ensalce va a ser humillado, lo dice la palabra. Y cuando alguien trate de humillarte a ti, Dios va a hacer justicia. ¿Ok? Dios va a hacer justicia, pero no la vas a hacer tú, la hace Dios. ¿Y cómo la hace Dios? Con amor. Dios hace todas las cosas con amor. Así que cuando nosotros nos damos unos a otros, estamos testificando de nuestro compromiso firme con Dios. Porque esto es un compromiso que tenemos con Dios y es firme. Cuando tú tienes un compromiso firme con Dios, quiere decir que todo lo que Dios te pida en obediencia tú lo vas a ir a hacer. Y si Dios te dice que nosotros tenemos que tolerarnos unos a otros, tú tienes que tolerar al prójimo, bueno o malo. Si Dios te dice que tú tienes que ayudar al prójimo, bueno o malo, tú tienes que ir a ayudar al prójimo, bueno o malo, porque ese es nuestro compromiso con Dios, de obedecerle. Dijimos, te vamos a obedecer. Y recuérdense que como le creímos, le seguimos, nos selló con el Espíritu Santo, ahora el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos hace a nosotros hacer las cosas con amor y sin ningún tipo de interés, tanto para la gloria y la honra de Dios como para el beneficio de ese prójimo que tiene algún tipo de necesidad. Tenemos que someternos los unos a otros. Ahora, nuestro compromiso de vivir comienza a encaminarse hacia la santidad, en obediencia y en amor, en una completa sumisión a Cristo Jesús. Ahí está todo. En una completa sumisión a Cristo Jesús. Y quiero que sepan algo, y que les voy a hacer un comentario aquí breve sobre este asunto de someternos uno al otro. Hay un estudio un poquito más profundo sobre lo que Pablo está hablando aquí. Yo estoy sacando esta partecita para traerles un ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos y someternos al prójimo para poder ayudar y mostrar el amor de Cristo y nuestro amor hacia ellos como prójimos, porque están creados de imagen y semejanza de Dios como tú y yo. Pero Pablo está hablando también de otras cosas ahí y he escuchado muchos hermanos sacar fuera de contexto la palabra, mira, tenemos que someternos unos a los otros, y Pablo dice ahí que la mujer tiene que estar sometida al marido y el marido la tiene que tener pisoteada porque él es la cabeza del hogar, y eso no es correcto. Más adelante en otro programa vamos a estar discutiendo sobre ese asunto, porque eso no es así. ¿Okay? Recuérdense que la mujer Dios se la dio al hombre como ayuda idónea. Y mire lo que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le dio al hombre esa ayuda idónea, no para que la maltrate, sino para que la cuide, la proteja y la escucha. Porque cuando se casaron y se unieron en matrimonio, se convirtieron en una sola carne. Eso significa que las decisiones se toman entre los dos, y uno, porque es la cabeza del hogar y es el hombre, va a decir, no, Dios me puso por cabeza del hogar y esto es lo que se va a hacer porque yo soy el que mando. No, se tiene que compartir. Todo se tiene que compartir. Y usted sabe una cosa, las mujeres tienen mejores intuiciones que nosotros los varones.
¿sabes? Porque las mujeres usan más el sentimiento, nosotros usamos el sentido común. Pero hay veces que el sentido común nos lleva a nosotros por caminos equivocados después, y ahí están ellas siempre para sacarnos de los problemas. Volvemos al programa, a lo que estamos hablando. Efesios 5:21 nos está hablando también del temor a Dios. Ahora vamos a otra cosa muy importante, porque si es importante nosotros someternos unos a otros en amor, es aún más importante temerle a Dios. Y nosotros le mostramos temor a Dios cuando nos estamos sometiendo a Cristo. Cuando nosotros nos sometemos al prójimo, mostramos ese temor a Dios. Y le dije ya que temor es una cosa y el miedo es otra. Y cuando nosotros mostramos temor, estamos mostrando reverencia, respeto y obediencia a Dios. ¿Ve? Y eso es lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros mostramos que tenemos temor hacia Dios, entonces se nos hace mucho más fácil a nosotros tolerarnos mutuamente y someternos unos a otros, ¿ok? Porque el temor a Dios muestra que Dios tiene el control de todo lo que está pasando dentro de nuestra vida y las de afuera de los demás, ¿ok? Muestra nuestra humildad cuando nosotros estamos bajo el temor a Dios. Muestra nuestra obediencia a su voluntad, ¿ves? Porque el temor a Dios nos va a llevar a que lo obedezcamos. Porque el temor es que reverencia, respeto. ¿Ve? Respeto a qué? A su voluntad, a lo que Él te pide que haga. Y si Él te dice que tiene que someterse unos a otros y tienes que tolerarse unos a otros, tienes que hacerlo. Si tú no quieres hacerlo, es ir en contra de la voluntad de Dios, entonces ¿para qué le sirves? ¿Para qué estás aquí? No pierdas tu tiempo porque no vas a llegar a ningún lado. Porque lo principal aquí de servir a Cristo, lo principal aquí de servir al prójimo, se llama amor. Y si no hay amor, ¿de qué nos sirve? Como le dije, Pablo dijo, si yo hablo la lengua angelical y no tengo amor, de nada me sirve. Pues de nada te sirve. Si tú no sientes amor, de nada te sirve. Y ese amor solamente va a llegar cuando tú haces una entrega bajo el temor a Jehová. Tu entrega en obediencia, en reverencia a Dios. Que cuando Dios te dice a ti, vete y haz esto, tú digas, heme aquí, envíame a mí, yo voy para allá. Y no tienes que estar cuestionando a Dios, ay Señor, pero es que este hombre me ha hecho tal y tal cosa, o esta mujer me hizo tal y tal cosa. No piensen eso, porque créanme que cuando Dios te manda a ti a ayudar, a someterte a ese prójimo que te ha hecho daño, ya el Espíritu Santo está trabajando con él. ¿Estamos viendo? Y Dios se va a glorificar y se va a enaltecer. ¿Ok? El temor a Dios es reconocer su autoridad por encima de todo, es reconocer el poder que Él tiene sobre toda la creación, que incluye a nosotros y la naturaleza, los animales y todo eso. Okay, cuando nosotros tenemos temor a Dios, estamos reconociendo eso. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura sobre ese temor a Dios? Vamos a coger algunos versículos. Vamos primeramente al Salmo 33, versículo 8. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 7, que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alabado sea Dios. Isaías, capítulo 11, versículo 2, nos dice también, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y uno más que le voy a traer por ahora, lo encontramos en el Salmo 25 y el versículo 14, donde nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Estamos viendo, y a ellos hará conocer su pacto. Alabado sea Dios. O sea, la relación de Dios contigo y conmigo es porque le tememos. Con aquellas personas que le temen a Dios. Pero recuerden que les dije que el temor es reverencia, es respeto a la autoridad de Dios. ¿Quién es Él? ¿Ve? Eso es lo que es el temor a Jehová. No temor de miedo, porque el miedo es, como les dije anteriormente, le infunde el pecado. No es eso, es el temor, porque es reverencia y es respeto. ¿Ve? Y cuando hay temor a Jehová, hay obediencia. Y cuando hay obediencia, se hace la voluntad de Él. Y cuando se hace la voluntad de Él, todo queda bien para su gloria y para su honra. Y tú creces espiritualmente y por ende, que le he dicho muchas veces, que no por eso lo hacemos, somos bendecidos. Estamos viendo. Así que, porque Dios nos va a recompensar por todo lo que nosotros hagamos. No lo hacemos pensando en esa recompensa, pero Dios siempre lo va a hacer, porque Dios es un Dios justo, ¿ve? Y es un Dios de retribución. Estamos viendo. Ahora, la falta de temor a Dios trae consecuencias
nefastas a la vida de aquel que no le teme a Jehová. Las personas se vuelven impías, las personas se vuelven desobedientes, las personas se consumen en sus placeres. Estamos viendo, las personas se consumen en todos sus deseos carnales porque no hay temor a Dios. Las personas ignoran las necesidades del prójimo porque como no hay temor a Jehová, no hay obediencia a Jehová, mucho que le va a importar a Él la necesidad que usted y yo podamos tener como prójimo. ¿Ve? Las personas se vuelven arrogantes, se vuelven bien arrogantes las personas que no tienen miedo a Jehová, que no tienen temor a Jehová, y las personas se vuelven egocentristas. ¿Ok? Y sobre eso, mire lo que nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 13. Dice allí, que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Alabado sea Dios. ¿Ve? No hay temor a Jehová. Y como no hay temor a Jehová para ellos, los días de ellos van a ser acortados, mientras no busquen de Dios y no se arrepientan. ¿Ok? Ahora, los impíos no van nunca a reconocer la autoridad de Dios. Tampoco van a reconocer el poder de Dios sobre sus vidas. Se vuelven apáticos a la autoridad de Dios y se vuelven bien insensibles hacia Dios. Eso le pasa a todas estas personas que no tienen temor de Jehová. ¿Ve? Y eso es nefasto. Eso es nefasto, ¿ok? De hecho, no experimentan ni paz, ni tienen alegría, ni hay gozo en la vida de estas personas porque todo es amargura y problemas y todo el tiempo están pensando en el mal que van a hacer y cómo se van a salir con la suya de esto y aquello. Y como no hay temor a Jehová, no hay respeto a Jehová, tampoco hay respeto por el prójimo ni por la vida humana. Entonces viven la vida haciendo lo que se le venga en gana a la carne. Todos los deseos de la carne están en su máxima expresión en ese tipo de personas que no tienen temor a Jehová. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Tenemos que tener sumo cuidado porque ¿sabes qué? La salvación es gratuita y costó cara, un precio muy alto, la vida del Hijo de Dios, su sangre. Su sangre preciosa fue derramada por ti y por mí. Y nosotros tenemos que salvaguardar esa salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Con temor a Jehová, manteniéndonos en reverencia y obedeciéndolo en cada momento. Todo lo que Él nos pide que hagamos, tienes que hacerlo. A Dios nosotros no somos quienes para estar cuestionados. Dios, pero ¿por qué sería que Dios me mandó a ir a ayudar a esta persona? Si Dios sabe que tú eres un homosexual, sabe que tú eres una prostituta, sabe que tú eres un pillo, sabe que tú eres una persona amargada. Tú no puedes cuestionarle a Dios nada. Tú tienes que obedecer a Dios y se acabó. Porque cuando Dios manda, nosotros obedecemos. Porque las cosas que Dios está haciendo, tú y yo no las conocemos. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Pero Él sí sabe los de nosotros. Y Él sí sabe los que tiene hacia nosotros, que son de bien. Así que cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. No cuestiones, nunca te atrevas a cuestionar a Dios. Porque nosotros somos criaturas y ninguna criatura puede cuestionar a su creador. Ninguna. Es como en antaño. Los esclavos eran comprados por X o Y personas y el esclavo no podía levantarse en contra de X o Y persona porque esa persona había comprado los derechos de esa persona. Sobre esa persona el esclavo se debe al amo. ¿Ve? Y nosotros nos debemos a Dios, que es el creador. Y nosotros no podemos cuestionarle a Dios nada. ¿Ok? Y las personas que son impías, que no tienen temor a Jehová, tampoco se relacionan con nada que pueda provenir de parte de Dios. ¿Ok? Y una catástrofe aún todavía, peor todavía que todo eso, porque no van a tener la dirección del Espíritu Santo. Y sin la dirección del Espíritu Santo no hay un discernimiento espiritual de nada. ¿Ok? No hay revelación en sus vidas. No hay un nuevo nacimiento, como le dijo Cristo a Nicodemo, que tenías que tener para poder ver el reino de los cielos. Porque como no hay temor a Jehová, no puede haber un nuevo nacimiento, porque las actitudes de estas personas es que las actitudes y la carne se están dejando llevar por todo lo que la carne quiere hacer en sus vidas. Sus vidas son vacías y completamente vanas todo el tiempo. Esas son las consecuencias y ese es el carácter de aquellos que no temen a Jehová. Y nosotros como creyentes tenemos que tenerle ese temor a Jehová porque Él es nuestro creador. Aquellos no le temen ahora. De seguro sabemos que si nunca entregan sus vidas a Cristo y no vienen a arrepentimiento para el perdón de sus pecados, cuando llegue el gran día del Señor, que Dios pase juicio sobre todas las naciones, eso es lo primero que van a estar llorando ahí enfrente. Y va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, nos dice la palabra. Y nosotros, como pueblo escogido de Dios, tenemos que salir a hacer ese trabajo.
Y esto lo recalco todos los días en todos los programas, porque la iglesia tiene que dejar de convertirse en un club social. Mire hasta dónde ha llegado la iglesia, que como se ha convertido en un club social, no sabe ni las necesidades que hay dentro de la misma iglesia. Porque están todo el tiempo planificando, vamos a salir, vamos a comer, vamos a hacer esto, este pertenece al grupito de este, y salen juntos, y cenan en un lugar, este pertenece a otro grupito, y así se pasa la iglesia. Y la iglesia está dividida, y en la iglesia no puede existir eso. ¿Por qué no puede existir eso? Porque el cuerpo tuyo y el mío, ¿ves? No puede caminar sin le falte una pierna. Podrás usar una prótesis, pero no puedes caminar si te falta una pierna. No puedes coger algo si te falta un brazo, o te faltan los dos, ¿ves? No puedes ver bien si te falta un ojo, ¿ves? Y si no tienes la lengua, no puedes pronunciar nada. Estamos viendo, son nosotros, el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, que hacemos el cuerpo de la iglesia, ¿ve? Tenemos que estar ayudándonos mutuamente. No puede haber una separación dentro de la iglesia. No puede haber un grupito acá, un grupito acá, un grupito acá. Como pasaba en muchas de la iglesia, que yo conozco hermanos que van a otro tipo de denominaciones que tienen hasta problemas con esta situación de la unicidad. No, porque Cristo es uno, Dios es uno, y Cristo es el Hijo, y el Espíritu Santo no está en el medio. Otros creen en lo que se le llama la Trinidad. Y esa división está dentro de la iglesia, que no deben de existir. No deberían de existir. Porque nosotros debemos tener claro en quién creemos. Y como les dije, los secretos de Dios son de Dios. Los de nosotros son los de nosotros, los que nos ha revelado. Ahora, el temor a Jehová también influye en la salvación. Oh sí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes temor a Jehová, tú vienes reconociendo que tú tienes una necesidad de Dios. ¿Ves? Tú vienes reconociendo la autoridad de Dios y su soberanía sobre tu persona. ¿Ves? Cuando hay temor, y vienes a reconocer que es la única fuente de vida para ti y para mí. No hay más nada, ¿ok? Reconoces también que no solamente es la fuente de vida, sino que es la única fuente de verdad. Porque Cristo, recuérdese que Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La fuente de la verdad es Dios. La fuente de la verdad, su palabra. La fuente de la verdad, Cristo Jesús. La fuente de la verdad, el Espíritu Santo. Ahí está todo. Esa es la fuente. Cuando nosotros tememos a Jehová, todas estas cosas caen en juego y nosotros nos encaminamos hacia la santidad y hacia una vida eterna junto a Cristo Jesús. Y por encima de todo, el temor a Jehová es la fuente de justicia para nosotros. Dios es un Dios de justicia, de retribución. Dios vela por lo suyo y también va a llamar a cuentas a aquellos que no le hicieron caso nunca. Por eso es que les digo, nosotros no hacemos la cosa para que Dios nos recompense, pero Él siempre nos va a recompensar de alguna forma u otra, con una necesidad que tú tengas, que tú le has pedido a Él y hasta te olvidaste de Él, y cuando menos te imaginaste, ¡pum! Mira, adiós, mira esto. Y acuérdate que fue Dios. No es que digas, ay, mira qué bueno, me llegaste, te pusiste alegre con lo que tú estabas esperando y te olvidaste de dónde vino. Vino de Dios. ¿Ves? Porque Dios va a hacerte justicia siempre. Ese es el Dios que yo le sirvo y el que yo sé que tú también le sirves, un Dios de amor. Ahora, ¿cómo trabaja también el temor y la fe? Porque ya le dije que el temor y la salvación van de la mano. Y el temor a Dios es parte de la fe cristiana. Si tú dices que tú tienes fe en Cristo, si tú dices que tú lo obedeces, si tú dices que tú te bautizaste y le creíste y Dios te selló con el Espíritu Santo, entonces tú tienes que entender que tienes que haber en ti ese temor a Jehová, esa obediencia y esa reverencia a Jehová. Y déjenme decir, hermano, quizás suena como un disco rayado, pero yo tengo que seguir martillando estas cosas porque estas cosas se han perdido dentro de las congregaciones. Se habla por encimita de 2 o 3 cosas y siempre lo único que escuchamos de los púlpitos y de los predicadores es espotricando en contra del pecado y que se van a perder y que se van a quemar en el lago de fuego, que se crujir de dientes y el lloro y el chichichá, y no se habla de estas cosas. Y yo se la sigo recargando programa tras programa. Por eso que le hablo hoy en este programa y siempre traigo al corazón de algo que dije en un programa atrasado, porque quiero que te las metas en tu mente y en tu corazón. Porque de tu corazón emanan los sentimientos y de tu mente tus acciones, porque aquí es donde tú piensas lo que vas a hacer. Pero como les dije en programas anteriores, esa mente de nosotros tiene que haber sido renovada por el Espíritu Santo para que nuestras acciones sean los frutos del Espíritu Santo, que vuelvo y les repito que son nada más y nada menos que el carácter de Cristo Jesús en nosotros. ¿Ok? Así que a través del Espíritu Santo también nosotros reconocemos nuestra necesidad del Salvador. El Espíritu Santo nos revela la necesidad de la gracia. El Espíritu Santo nos llena de esperanza, porque en un programa pasado se los estaba hablando también. Miren todas las cosas bonitas que vienen atadas
al temor a Jehová. Pero también les acabo de mencionar todas las cosas nefastas que vienen atadas al no tener temor a Jehová. Y todo esto viene porque comenzamos hablando de que de someternos unos a otros. Y cuando nosotros nos sometemos uno a otro, mostramos el temor a Jehová, la obediencia y la reverencia a Dios. Y cuando Él nos envía a que nosotros nos sometamos uno a los otros, a que nos toleremos uno a los otros, se nos hace fácil. ¿Por qué se nos hace fácil? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y ese es el poder. Cristo dijo, y recibiréis poder. Hechos 1:8. Mi versículo favorito. Y quiero que se convierta en el versículo favorito de ustedes, porque es el Espíritu Santo quien mueve nuestras vidas ahora, en este instante, en lo que Cristo nos viene a buscar. ¿Ok? Acuérdense que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos dice Juan, capítulo 16, versículo 8, lo siguiente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea Dios. Así que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nosotros, porque es quien nos lleva a nosotros a tener temor a Jehová también. ¿Ve la importancia del Espíritu Santo, que en muchos lugares lo tienen rezagado y lo tienen como Dios olvidado? No, ese es el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra, en ti y en mí, aleluya. Eso es grande, hermano. Ustedes quizás no lo ven de esa manera. Usted ve a mí que yo aquí me pongo alegre y aleluya y alabado sea Dios, porque esas cosas a mí me llenan, porque yo saber que yo soy un pecador y que Cristo dijo, yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí. Gelson, tú que eres un pecador, tú que eres una persona malcriada, tú que has hecho tal y más cual, sin embargo, en mi amor y misericordia está sobre ti y yo te escogí para que tú me sirvas. Y como tú me creíste, yo te sellé con mi Espíritu Santo y ahora ese es el que va a dirigir tu vida, aleluya. Hermano, véanlo de esa forma, alégrense. Ustedes son hijos de un rey que los liberó, como le dije en programas pasados, los liberó de la maldición y de la atadura del pecado con su muerte en la cruz y garantizó tu vida eterna cuando resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, Efesios 5:21 nos anima a que nos sometamos uno a otro, que no seamos egoístas, que no seamos controladores, que seamos humildes y que tengamos temor y reverencia por Dios. Y aprendimos la importancia de tener el temor a Jehová, y hemos aprendido en esta mañana o en el día de hoy, no sé a qué hora lo van a estar viendo el programa, hemos aprendido que las consecuencias de no tener temor a Jehová. Así que hemos aprendido esas cosas y el beneficio también de temer a Jehová, el papel del temor a Jehová en la salvación y el reconocer que nosotros necesitamos de Él en cada momento, reconocer que sin Él nada es posible. Cristo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, aleluya. Juan 15:5 fueron palabras de nuestro Creador. Así que necesitamos temer a Dios en todo momento, y el temor a Dios se traduce en obediencia, reverencia y adoración, que cuando tú los llevas todos juntos, al fin y al cabo nos va a guiar hacia la salvación y a la vida eterna con Cristo Jesús. Que Dios me los continúe bendiciendo.